Tengo por misión y por encargo del Pleno de esta excelentísima Corte Suprema darles a conocer un documento que se ha emitido con el día de hoy. Se tomó conocimiento de las distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y con el espíritu de colaboración con su importante tarea que desarrolla en beneficio del país, se acordó expresar lo siguiente respecto de la independencia judicial de las juezas y los jueces que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos. En primer término, en este documento se mencionan algunos aspectos generales que nosotros estimamos importante recalcar. La delimitación de competencias y funciones entre las diferentes autoridades al interior de los estados, con efectivos controles internos y recíprocos, reconociendo una plena participación democrática de la ciudadanía, alternancia en el poder de las autoridades políticas y un ejercicio de las funciones públicas de manera responsable, con legitimidad que se sustente en la legalidad, probidad, ética e integridad en el ejercicio de las funciones públicas, con transparencia, rendición de cuentas y la más amplia publicidad, junto a una administración de justicia independiente, imparcial y autónoma, entre otros presupuestos, es indispensable para reconocer la vigencia del Estado de Derecho. En el ámbito global, internacional, regional y local se ha reconocido como un pilar primordial que la administración de justicia se imparta por una judicatura independiente, adquiriendo su verdadera relevancia al dejar de entenderse como un privilegio de los jueces y constituirse en la garantía fundamental de las personas en la vigencia efectiva de todos sus derechos, por cuanto los tribunales recae al interior de los estados arbitrar en los conflictos de carácter jurídico de todas las personas, en lo cual debe proceder sin reconocer otro imperativo que la justicia y el derecho. En la regulación de la función jurisdiccional se ha expresado que integra la independencia de las juezas y jueces de instancia al principio de inamovilidad. Según se ha reconocido en la Cumbre Judicial Iberoamericana, se debe contar con esta inamovilidad y garantizar estabilidad desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la carrera judicial. En el mismo sentido, la Unión de Magistrados en el Estatuto Universal de Juez consigna que los jueces, una vez nombrados o elegidos, disfrutan de la tenencia hasta la edad de jubilación obligatoria o la terminación de su mandato. Un juez debe ser nombrado sin ninguna limitación de tiempo. Si un sistema legal proporciona una cita por un periodo limitado de tiempo, esto solo podría ocurrir bajo condiciones previamente determinadas que aseguren que la independencia judicial no esté en peligro. Se reafirma tal normativa en el sentido que ningún magistrado o magistrada debe ser trasladado, suspendido o destituido de su cargo, salvo que esté previsto por la ley o solo por efecto de un procedimiento disciplinario bajo el respeto de los derechos de defensa y del principio de contradicción, destacándose igualmente que cualquier cambio en la edad de jubilación obligatoria no debe tener efecto retroactivo. Del punto de vista de los valores de la judicatura, se ha expresado en varias oportunidades y en varios documentos por este Poder Judicial que cada uno de los tribunales debe ser éticamente probo e íntegro, objetivamente independiente, subjetivamente imparcial, funcionalmente autónomo y socialmente responsable. El interés de la judicatura debe estar entendido y determinado en el respeto por el ordenamiento jurídico. Y de ese punto de vista es importante resguardar la imparcialidad de los jueces, sin que se esté sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión directa o indirecta, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la independencia judicial, tanto la Organización de Naciones Unidas como la Cumbre Judicial Iberoamericana han hecho hincapié en este elemento y en los principios que configuran justamente la independencia judicial, que deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales. La independencia de la judicatura será garantizada por los estados y garantizada también en la Constitución. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por periodos establecidos, independencia y seguridad,
así como con una remuneración, pensión y condiciones de servicio y de jubilación adecuada. Posteriormente, en la declaración de Singvi, se establece, en referencia al periodo establecido, que debe entenderse con la misma precisión indicada con anterioridad, de tal modo que se asegure la independencia y la seguridad y no se produzca ninguna instancia de detrimento. Las magistradas y magistrados deberán recibir una remuneración por sus servicios mientras permanezcan en funciones. Una vez jubilados, recibirán una pensión. Debemos destacar de este punto de vista, y haciendo especial referencia al caso chileno y a la historia de nuestro Poder Judicial, que la función jurisdiccional no es una situación transitoria, no es una ocupación por un tiempo, sino que pertenece a la idea de que es una opción profesional. Los jueces dedican su vida a la judicatura, no un tiempo de esta, sino prácticamente su vida. Y de ese punto de vista toman opciones y decisiones que van acorde a ese compromiso que se establece en el tiempo. Ello implica, por ministerio de la ley, y además porque ello es lógico del punto de vista de la naturaleza de la función, una dedicación exclusiva con impedimentos absolutos respecto del ejercicio de otras funciones. Además, es muy importante dentro del Poder Judicial la retención de personal capacitado, preparado a lo largo del tiempo. Los jueces están estudiando permanentemente justamente para poder cumplir su función con satisfacción. También desde ese punto de vista es importante la innovación tecnológica que se ha podido realizar y que ustedes han visto desarrollarse fundamentalmente en tiempo de pandemia, en que se ha podido seguir operando de una manera telemática justamente porque se pudo realizar esa innovación con tiempo. Los jueces además están comprometidos estrictamente con la prescindencia política, es decir, con alejarse de grupos, de partidos, de presiones y, por supuesto, de influencias. La afectación de la independencia y de la inamovilidad judicial, esto es importante, no es un tema de privilegios judiciales, es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales. Si contamos con jueces que son inamovibles e independientes, el gran beneficiado es el administrado, aquel que es destinatario de sus decisiones, aquel que ha de acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos. También hay pronunciamientos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que reconocen desde este punto de vista que no debe afectarse esa inamovilidad de los jueces. En casos como Tribunal Constitucional versus Perú, Reverón Trujillo versus Venezuela, López Lone y otros con Honduras, y caso de la Corte Suprema de Justicia, Quintana Coelho y otros versus Ecuador. En los casos mencionados, la Corte Interamericana reconoce que se producen vulneraciones al principio de inamovilidad respecto de juezas y jueces. Del punto de vista de la renovación de los ministros de la Corte Suprema, sin perjuicio de la determinación que la Convención Constitucional haga respecto de la edad máxima y años de permanencia de las ministras y ministros, tema en el cual no tenemos ningún juicio porque esto es obviamente atribución de la Convención, sí es importante declarar la capacidad de renovación que la propia Corte Suprema ha tenido. A partir de la reforma de la Ley 19.541 se han realizado 53 designaciones, 7 de las cuales son consecuencia de la dictación de la reforma, que incluye ministros externos y vacantes internas, 32 por vacantes relativas a cese de funciones, 5 a vacantes por fallecimiento y 9 por renuncia. Desglosado por año se puede extraer una cantidad de nombramientos de 2.12 por año y en consecuencia hay una renovación permanente. Como se comprende, estas designaciones las han hecho las diferentes administraciones que van desde esta reforma constitucional y con plena participación de la institucionalidad y de la organización social y política del Estado. Se hace esta declaración en la esperanza que las reflexiones anteriores sean consideradas como una colaboración en la construcción del sistema de justicia que el país demanda. Se dirige esta presentación y en este momento se está enviando a la señora secretaria de la comisión encargada de los temas judiciales dentro de la convención y además también se le enviará a cada uno de los convencionales constituyentes en el afán
colaborativo que esta Corte tiene justamente en una materia que directamente incumbe al Poder Judicial. Estamos a disposición para cualquier consulta. Buenas tardes, ministra. También hay pregunta. ¿Había otro? Ya, parece que había alguna copla. Ahora sí, disculpe, ministra. Muy buenos días. Se está proponiendo por parte de algunos convencionales la limitación de la duración del tiempo de los jueces a un máximo de 15 años y no perpetuamente como lo es ahora, al menos hasta la de jubilación, hasta los 75 años. ¿Cómo ven ustedes aquello? ¿Afectaría el trabajo de los jueces, por ejemplo, la dedicación exclusiva de ciertos casos, en fin? ¿Cómo ven ese aspecto? A ver, aquí hay dos cosas distintas que es importante recalcar. Un tema son los tiempos de duración y otro en qué momento se produce. Evidentemente, si se están condicionando, particularmente en los jueces de la instancia, tiempos de duración, cuando los jueces de la instancia son personas evidentemente más jóvenes y se da la posibilidad de repostulación, esto genera una serie de problemáticas, porque mientras se está ejerciendo el cargo, la persona está dirigiéndose de alguna manera a qué demandas o requisitos tendrá repostularse. Y eso genera una incertidumbre desde el punto de vista del ejercicio del cargo y, por supuesto, de la Administración de Justicia. En consecuencia, mientras más va avanzando, ¿no es cierto?, la edad de las personas y, por supuesto, su posición dentro de las distintas estructuras judiciales, este tema varía. Y por eso es que nosotros hemos dicho que es particularmente serio y problemático para los jueces de la instancia que se les establezcan periodos cortos y temas que tienen que ver con repostulación, que podrían obviamente afectar su independencia. Vamos a hacer ahora una pregunta desde Zoom, ministra, por favor. Sí, ministra, el periodista Alejandro Fainé en Zoom y le quiere hacer una pregunta. Una ministra del diario La Segunda. Tengo entendido que la Corte Suprema tenía una comisión, justamente había creado para interactuar con la Convención y poder realizar un aporte, una colaboración. Ustedes han hablado de la colaboración, etcétera. Me gustaría saber si esa comisión, no sé, recibió encargos de la Convención, hay interlocución más allá de la reunión que tuvo el expresidente de la Suprema en la audiencia de 20 minutos, digamos. No sé si ha habido otras instancias de información. Efectivamente, la comisión ha estado trabajando en los distintos proyectos que se han dado a conocer en esta materia. Ustedes saben que son varios los proyectos que se han aprobado por la comisión en lo que podríamos llamar una primera instancia o en general, sobre los cuales tiene que venir una discusión particular. Nosotros hemos trabajado en esta materia y, por supuesto, hemos informado al Pleno de nuestras observaciones y nuestras consideraciones sobre esto. Ahora, la comisión misma no ha sido citada a la convención, sí fue efectivamente nuestro anterior presidente, y nosotros estamos a disposición de la convención si estima recibirnos, porque por supuesto que la colaboración tiene que ver tanto con el análisis nuestro, con este documento que ha sido emanado del Pleno, pero también con la posibilidad de nosotros de poder cooperar en esta tarea que nos parece de la más importante y relevante de aquellas que pueda intervenir el Poder Judicial. Hola, buenos días, ministra, ¿cómo está? Dos preguntas. Una que apunta a lo que usted hablaba recientemente del tema de los jueces y la limitación de los jueces que ayer la comisión final se intentó frenar un poco este tema, pero finalmente pasó y eso significa que va a haber un debate respecto a la limitación de los jueces y ministros de Corte de Apelación. Dentro de los argumentos que se esgrimieron ayer está el que esta medida no afectaría la independencia judicial, ya que los concursos públicos para asignar cargos serán de forma transparente en un comité técnico y que, por el contrario, dicen los convencionales, que esto garantiza que periódicamente se abrirá la posibilidad de contar con la mejor persona para ejercer jurisdicción en una zona del país y que justamente estos jueces podrán ser reelegidos, a diferencia de los ministros de Corte de Apelaciones, no solo una vez, varias veces, dependiendo de sus méritos, y que será el propio Consejo de la Magistratura el que elegirá a estos jueces, si se renuevan o no en sus cargos. ¿Qué le parece esa postura de los convencionales, el argumento que dan ellos para hacer esta modificación? Bueno, en primer término, si ustedes reflexionan, ¿no es cierto?, cuando se elige a una persona para ser juez,
obviamente que postula con una serie de antecedentes que señala la ley. Y ese es un proceso en el cual no hay otro tipo de medición más que la medición por méritos y antecedentes. Aquí el punto está en, sin perjuicio de lo técnico que se busque que sea el procedimiento, cuando se reelige un juez, ¿qué es lo que se considera? Se va a considerar el número de fallos, se va a considerar cuál fue su tendencia desde el punto de vista de lo que resolvió, se va a considerar si hubo agrado o desagrado por se va a considerar sus tiempos de respuesta, o se van a hacer elementos objetivos o subjetivos. La verdad es que ese es un mundo, ¿no es cierto?, desconocido, incierto. Y lo que normalmente sucede cuando las personas tienen que irse repostulando, ¿no es cierto?, en sus cargos, y estos cargos no son de elección popular, porque es distinto el caso del parlamentario que se repostula, que llama al electorado, ¿no es cierto?, a reconocer cuál ha sido su gestión, es muy probable que el tema se subjetivice. Y esa subjetivación no es culpa de nadie, sino que es culpa del proceso. Tenemos que pensar que el Consejo de la Magistratura, que nosotros hemos apoyado como institución, ¿no?, igualmente está compuesto por un número clausus de miembros. Y en consecuencia va a ser, así como hoy se dice, que los jueces tienen que caerle bien a los supremos, ¿no es cierto?, para llegar a mejores posiciones. Bueno, eso mismo puede suceder también en un Consejo de la Magistratura en que haya que irse repostulando. Y en consecuencia el elemento de subjetividad que eso tiene a nosotros nos preocupa, y lo que hemos tratado de manifestar en este documento es que no solamente nos preocupa a nosotros, sino que es un tema que se ha reconocido así también en instancias internacionales, sin catalogar ningún tipo de intención, sino al contrario, tratando de colaborar en esa medida. ¿Ustedes creen que el sistema se podría politizar, como han expresado algunos jueces y también como ha ocurrido en otros países que han vivido la misma situación? Puede suceder, es cosa de ver, ¿no es cierto?, todos los organismos que se crean son organismos que están en la historia destinados a un desarrollo que puede ser mejor o no mejor. Nosotros esperamos que cualquier organismo que se cree en este proceso constitucional sea un organismo que tenga la mejor fortuna y el mejor desarrollo. Pero también es importante reconocer cuál es la experiencia previa del punto de vista de cómo, por ejemplo, como lo decía antes, instancias internacionales han visualizado este tema, porque la creación siempre es una creación que se hace sobre también experiencias, y las experiencias también de alguna manera nos pueden dar luces de qué es lo mejor o lo no mejor de este punto de vista. Y por último, ministra, respecto a la Corte Suprema, ayer no hubo ningún convencional que supusiera limitar el periodo para los integrantes del máximo tribunal. Por un lado, ¿qué le parece eso? Y los argumentos que se dan en ese sentido son dos. Uno, la concentración de poderes que tiene la Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional. Y lo otro, la jurisprudencia, que es necesario que también vaya cambiando con el tiempo. A ver, con esta reforma constitucional que se está haciendo, ya la Corte Suprema deja de tener una serie de atribuciones que tienen que ver con el gobierno judicial. En consecuencia, si uno teme concentración de poderes, la verdad es que esa concentración de poderes queda bastante corregida al entregarle a un organismo distinto, independiente, la toma de decisiones del gobierno judicial, lo que se refiere a movimientos de personal, nombramientos, etcétera. Todo eso sale del eje de la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la gran encargada de la unificación de jurisprudencia. Ese es el gran papel que tiene. Además, por supuesto, si se mantienen las acciones cautelares, de ser segunda instancia las acciones cautelares. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hoy va a dejar de ser un organismo que concentre tanto poder. Y en segundo lugar, del punto de vista de la necesidad de renovación, existe ya una renovación permanente, por eso dábamos los datos de renovación. El punto es que esa idea de renovación sea capaz de vincularse con la idea también de progresividad, de hacer las cosas en el tiempo, porque si no podría resultar, ¿no es cierto?, en una situación que deje prácticamente paralizado un órgano del Estado. Ustedes ven cuánto se demora cada nombramiento. Si hubiera una cesación, ¿no es cierto?, de muchos miembros, sería una situación sumamente problemática, ¿no? Más aún si se está pensando en la eliminación de los abogados integrantes, es un tema que en la operación es muy difícil. Y de ese punto de vista, nosotros no tenemos opinión de los tiempos, pero sí nos parece importante que, como estamos haciendo, ¿no es cierto?, una reforma constitucional con un Estado en general en marcha,
que nos preocupemos de que esa marcha se pueda mantener mientras se hacen, ¿no es cierto?, estos ajustes y que no haya quebrantamientos, ¿no es cierto?, que obviamente generan un problema operativo, más aún en un país donde tantas situaciones se resuelven por los tribunales y donde tan necesitadas son las personas de decisiones judiciales prontas. Perdón, no le escucho. Que ellos destacaban era la evolución de la jurisprudencia, o sea, que fuera variando con el tiempo. Absolutamente. Cualquiera que revise la jurisprudencia de la Corte Suprema se va a dar cuenta que la evolución ha sido muy importante. Y yo le agregaría que es una evolución importante no solo porque van cambiando sus miembros, que es un tema, sino además es una evolución importante porque la Corte Suprema ha sido especialmente receptiva a cómo avanza el derecho, a cómo es un modelo también el derecho internacional de los derechos humanos y en otras materias, y cómo la Corte Suprema ha sido incluso señera en temas de cautela de derechos, aún sin reforma constitucional los ha consagrado. En consecuencia, lo menos que ha tenido la Corte Suprema, si uno analiza su jurisprudencia, es un inmovilismo, al contrario, ¿no? Los cambios que ha tenido, para mejor pienso yo, lo digo desde adentro por supuesto, creo que son notables. Y creo que cualquiera que revise la jurisprudencia de la Corte Suprema sabe que es un organismo que ha ido hacia el futuro y en absoluto hacia el pasado. Hola, ministra, buenos días. María Antonio Guzmán, de Agencia Franpresi y Agencia 1. ¿Va a haber una suerte de enlace, de comisión, de encargados de relacionarse con los vecinos? Están acá al lado de la convención. Puede ser hasta más fácil, dicen algunos. Debido a que los documentos pueden quedar guardados en los escritorios, en los correos, después no se revisan. Y la idea de incidir, me imagino, es más que una declaración pública. Siempre los documentos son un texto que uno ofrece a quien está trabajando con la mejor voluntad. Y de ese punto de vista es un principio, no un final. La comisión, como les digo, ha estado trabajando aquí en la Corte y nosotros estamos a disposición de los convencionales de la comisión y en general de la convención para aquello que haga falta. Así que en absoluto el documento cierra nada, sino que es un tema en que el Pleno comparte preocupación y eso es lo que nosotros hemos querido manifestar. Y todo lo otro ya es trabajo conjunto que esperamos sea posible. Y solo para aprovecharme del micrófono, en el Congreso se está a punto de debatir si va a ser indulto o amnistía. ¿En el Pleno de la Corte Suprema se ha discutido también si se hace esa diferencia o van a esperar los tiempos legislativos? No se ha tocado el tema, no hemos tratado ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ministra, está Alejandro Fonet también con la palabra nuevamente. Alejandro. Ministra, una consulta muy específica. ¿Hay experiencias internacionales? Ustedes citaron una serie de jurisprudencias, pero ¿hay experiencias internacionales donde la renovación de la base judicial, no de las Cortes Supremas, se dé como lo están proponiendo en esta iniciativa, en esta norma? ¿O no existe? No sé. En todas las iniciativas hay algunas experiencias, por supuesto. Ahora, algunas de esas experiencias, por supuesto, han sido más adecuadas desde el punto de vista de lo que se busca en cuanto a la seguridad y en cuanto a la certeza jurídica, sobre todo los administrados, como yo dije, y en otras menos. Por eso, entonces, es tan importante seleccionar, ¿no? De todo hay experiencia, pero lo importante es qué es lo que nosotros queremos para el país, justamente porque estamos a puertas de poder hacer cambios sin están amarrados a otras experiencias. Y entonces, más bien esas experiencias hay que traerlas para mirarlas, más que sentirnos amarrados por ellas. Y yo creo que en eso siempre es bueno buscar los términos medios. Como decía antes en la pregunta anterior, renovación, pero con continuidad, de tal manera que el sistema pueda, ¿no es cierto?, ir avanzando sin que haya ningún tipo de cambio que signifique paralización o crisis. Ministra, preguntarle, hoy día también entra en la sala del Senado para discutir el proceso de amnistía. Quisiera preguntarle su opinión al respecto y también la posibilidad de que podrían entrar agentes del Estado dentro de esta amnistía. Nosotros no hemos tocado el tema como Corte Suprema, como lo decía en la pregunta anterior, ni de indultos ni de amnistía, por lo cual no le podría dar una opinión porque no ha sido un tema tratado.
volviendo a temas de la convención. Ayer la Comisión de Sistema de Justicia aprobó diferentes iniciativas. Primero, establecer un sistema de justicia feminista, juzgados comunitarios, retrasó incluso la jurisdicción para los militares. ¿Cómo están viendo ustedes estos debates? Porque pueden persistir en caso que lleguen al pleno de convencional y se voten. ¿Complejiza más el trabajo para ustedes como Corte Suprema en caso que lleguen a instancias mayores? Bueno, nosotros hemos revisado algunas propuestas que tienen que ver con la creación de tribunales especiales o incluso líneas jurídicas especiales o distintas. Y lo que nosotros hemos manifestado en esa materia es que la creación, de ese punto de vista, es importante que cumpla con algunos requisitos para ser operativa. Primero, ¿en qué áreas? ¿Es en todas las áreas o esta línea, ¿no es cierto?, que se abre solo en algunas? Segundo, ¿cómo van a ser, ¿no es cierto?, nombrados esos tribunales especiales? Y tercero, si existe alguna relación con otros tribunales del punto de vista de dos cosas. Una, del derecho al recurso que tiene toda persona de que pueda elevarse su causa a una instancia distinta y también la relación con la unificación de jurisprudencia que yo he mencionado que se le está asignando a la Corte Suprema. Eso no se ha revisado, por lo menos en los proyectos que nosotros hemos recibido, se ha mencionado este tema, pero no se ha detallado. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que obviamente tendrá que ser entregado seguramente a la ley, pero que es bueno tener a la vista para hacer la construcción de todo lo que sería poder judicial o sistema judicial en el futuro. O sea, solamente en los proyectos que nosotros hemos recibido se menciona su existencia, pero no hemos podido entrar a ningún detalle porque no lo ha habido en los proyectos hasta ahora, por lo cual solamente hemos hecho presente que lo importante es determinar materias, instancias, eventual unificación, porque no tenemos ningún detalle sobre ellos.